Migración en Venezuela, una decisión entre la vida y la muerte. Venezuela experimenta desde hace al menos 7 años un éxodo masivo de población, como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país como resultado de la agudización de la crisis económica, política y social, con un acelerado deterioro de la calidad de vida, especialmente hacia los sectores más vulnerables. Las personas buscan salir de Venezuela huyendo de la violencia, la inseguridad y las amenazas generalizadas que se viven en este contexto opresivo, así como de la falta de alimentos, medicina y servicios esenciales que dejan sin oportunidades a la población. La migración venezolana se ha convertido en la segunda más grande del mundo. Según ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, expresa que hay 7.1 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo, de los cuales más de 970.000 son solicitantes de asilo en diversos países. ¿Por qué se produce la grave crisis migratoria en Venezuela? Los primeros movimientos migratorios de venezolanos tienen su origen desde el año 2002, pero es en el año 2003, luego de la expulsión de aproximadamente 20.000 trabajadores de PDVSA a raíz del paro petrolero, cuando muchas familias salieron hacia Colombia, pero esto es solo la punta del iceberg. Entre los años 2005 y 2008, numerosos empresarios también salieron del país. ¿Qué ocasionó esto? La criminalización y persecución política, la nacionalización de empresas industriales y agropecuarias. Sin embargo, en el 2015 fue más notorio entre la clase media, cuando se da inicio a uno de los picos más altos de la crisis económica hasta esa fecha, resaltando que más de 697.000 venezolanos migraron de sus ciudades de origen, lo que representa el 2.3% de la población total. Durante el año 2018, Venezuela se ve inmersa en el fenómeno económico conocido como hiperinflación, empujando a 2.3 millones de venezolanos a salir del país, que aproximadamente representan el 7% de la población nacional. Muchos salieron por vías aéreas, marítimas, terrestres, en vehículos o simplemente caminando por las fronteras venezolanas, desplazamiento que podría costarles días y hasta semanas. Es en el año 2020 cuando la pandemia por COVID-19 azota al mundo y la migración no se detuvo. Al contrario, tomó mucha más fuerza, puesto que los caminantes continuaban sus destinos sin importar el riesgo al que se estaban enfrentando. En los últimos tiempos estamos viviendo en Venezuela un proceso migratorio. Este proceso migratorio comenzó en primer lugar por problemas de inseguridad que se generaban en el país. En ese orden de ideas, muchas personas que tuvieron que cerrar empresas, que se vieron afectadas por secuestros, por amenazas, por asesinato de familiares, decidieron irse de nuestro país. Luego vinieron una serie de eventos que trajeron como consecuencia una segunda ola migratoria y fue el proceso de estatización o de confiscación de propiedades importantes. A muchas personas las autoridades públicas de Venezuela les quitaban sus empresas, les quitaban sus haciendas, les quitaban sus propiedades y no les quedó más remedio que irse del país a buscar fortuna en otros territorios. Progresivamente las condiciones económicas y de inseguridad en Venezuela fueron generando en una profunda crisis. Por una parte, el contexto de la emergencia humanitaria compleja derivada de la destrucción casi absoluta de las condiciones de funcionamiento del Estado venezolano y de los servicios públicos trajo como consecuencia que el aparato económico colapsara, llegara a una situación tal que había situaciones de desempleo, de crisis, de inseguridad y de ausencia de la prestación de los servicios fundamentales como electricidad, agua, transporte, educación y la seguridad ciudadana. La salud, por supuesto, una crisis imparable en nuestro contexto nacional. Desde hace varios años, Fundarredes investiga sobre la migración venezolana
y en su boletín número 27 titulado "Caminantes sufren abuso de los cuerpos de seguridad del Estado en Venezuela", resalta que durante su marcha por las carreteras, los caminantes se ven expuestos no solo a la deshidratación, falta de alimentos y riesgos de dormir a la intemperie, sino a extorsiones y abusos de parte de funcionarios de cuerpos de seguridad, apostados en puntos viales y puestos de control, y grupos armados irregulares que también condicionan el paso de los migrantes. Fundarredes ha documentado casos de este tipo de vulneraciones, especialmente la situación de las mujeres. Gracias por estos minutos. Nosotros somos una organización que defiende derechos humanos, y ellos planificaron compartir unas arepas con el refri y con el agüita, y escuchar a la gente lo que vive. Yo como hombre y como venezolano realmente A medida que aumentó la ola migratoria, incrementó la incertidumbre, denuncias, maltratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, abuso de poder, extorsión o mal llamado matraqueo, que fue solo parte de los tantos hechos que mutaron a medida que fue pasando el tiempo. Esos mismos que hicieron que muchos de esos migrantes tomaran otras vías aún más peligrosas, a fin de evadir la grave emergencia humanitaria compleja que aún vive Venezuela. Estamos que dejé una niña en Yaracuy, de a mi mamá, mi papá, mi otras hermanas. ¿Hacia dónde va? A Colombia. ¿Qué parte? Bueno, nos están esperando en Cúcuta. ¿Qué sientes cuando tienes que dejar de esta forma a tu familia? Bueno, mucho dolor porque dejar toda mi familia allá es fuerte. Me siento muy mal. Porque a veces uno no tiene ni para comer, todo está caro. Y así uno tenga trabajo, no le alcanza, yo sufro de tensión y no puedo comprar pastillas. Si compro pastillas no compro comida. Tengo una hija de 13 años. No es fácil, y menos en mi situación que soy discapacitado, no es fácil, pero la situación del país ahorita amerita es que me vaya, pues, porque por lo menos lo que necesito yo para mi prótesis no lo consigo aquí. Y segundo es por la situación que está el país, la situación económica, y aquí para conseguir trabajo de mi situación me cuesta, ¿me entiendes? Venezolanos como él han dejado todo, familias, amigos, una vida completa por buscar un sueño que, sin importar lo que cueste, deja cicatrices imborrables, que sigue marcando a una generación capaz de dar hasta su vida por el anhelo de ver mejor a los suyos. Caminos inciertos en los que se arriesga la vida. Los llamados caminos verdes, trochas o pasos irregulares siguen marcando vidas. Siguen haciendo un camino muy estrecho entre la vida y la muerte. La Secretaría de Fronteras de Norte de Santander calcula que hay 80 trochas entre Táchira y Cúcuta, aunque en el boletín número 27 de Fundarredes, titulado "Caminantes sufren abusos de los cuerpos de seguridad del Estado en Venezuela", registran que solo en este punto son más de 250 trochas, además de 180 por Zulia y 90 por Apure, todas dominadas por grupos guerrilleros y paramilitares, así como bandas de colectivos armados venezolanos que exigen pagos en divisas para permitir el paso. Selva del Darién, cada paso un posible encuentro con la muerte. Para algunos se convirtió en un probar por curiosidad o probar suerte. Para otros, un sacrificio de dejarlo todo, incluso a su familia. Pero para otros no tan afortunados, fue el paso hacia un callejón sin salida. Algunos solo 4 días, otros más de 7 días inmersos en medio de un territorio desconocido, a merced no solo de vida silvestre a la que no acostumbran, sino a grupos armados que, sin importar si son niños, mujeres, adultos mayores, hacen de su trayecto su mayor pesadilla, lo que hizo para muchos un mal sueño del que jamás volvieron a despertar.
Desaparecidos en el mar. En su boletín número 18, el cual se titula Venezolanos que migran por mar desaparecen a manos de redes de tráfico de personas, Fundaredes deja conocer que existen grupos criminales actuando en alta mar que interceptan las embarcaciones para secuestrar a los migrantes y exigir rescate o venderlos en el mercado de la trata de personas, contando para ello con la cooperación del crimen organizado que opera en Trinidad y Tobago, vinculadas al comercio sexual y a otras formas de esclavitud moderna. Buenas tardes, soy Neilen Bellorín, madre de Nadius Casifonte, quien iba en la embarcación Ana María, que desapareció el 16 de mayo de 2019. Hoy, al cumplirse 3 años de esta terrible tragedia para nosotros, una vez más le pido a las autoridades que nos ayuden a avanzar con nuestro caso, que se pongan la mano al corazón y sientan también un momento el dolor que nosotros hemos sentido durante estos 3 años. 3 años de dolor y de angustia, sin saber si mi hija come bien o está durmiendo o no la están sometiendo a cosas horribles. Les ruego por favor que se aboquen, tengan un poquito de empatía, de humanidad con nosotros. Son 244 las personas documentadas por la organización que hasta ahora han desaparecido en las zonas costeras venezolanas. Desde Fundaredes se han atendido, denunciado y visibilizado todos estos casos en apoyo a sus familiares, procurando siempre la defensa de los derechos humanos. Desde el 2019 se han registrado 12 embarcaciones desaparecidas que suman 166 víctimas de desaparición, 78 fallecidos y 14 sobrevivientes, lo que deja en evidencia la falta de investigación y respuesta por parte del Estado venezolano para que estas tragedias no sigan ocurriendo. Vulnerabilidad y agonía, donde la única alternativa es migrar. En una agonía constante viven familias enteras, para quienes la migración se volvió la peor de las realidades y nefastos recuerdos, porque muchos de sus miembros han sido víctimas de grupos armados irregulares que siguen gozando de la permisología de un Estado que hasta hoy ha violado de forma sistemática los derechos de cada una de esas personas, que viven adaptándose a nuevas vidas y otras que ya no están vivas para contar las penurias por las que atraviesa Venezuela. Nuestros migrantes obedecen no a un desastre natural, no a un conflicto de naturaleza religiosa, no a una guerra, sino a una crisis derivada de la destrucción del aparato institucional venezolano, de su economía y a la inseguridad que prevalece en nuestro territorio.